Acuerdo general para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Así se denomina el documento de acercamiento entre gobierno colombiano y FARC. Participación en política, fin del conflicto y víctimas, temas fundamentales de acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla, conocido por Capital Noticias. La agenda tiene como punto de partida la política de desarrollo agrario integral. Colombianos por la Paz piden rodear al presidente Santos en esfuerzo de conseguir la paz. Piedad Córdoba dice que la salida política es la solución y pide cese el fuego. Posibilite una tregua bilateral que ambiente de mucha mejor manera y de mejor forma la posibilidad de esa salida política y negociada. A mediados de septiembre, en Oslo, Noruega, se instalaría mesa de conversaciones entre gobierno y FARC. La Habana, Cuba, será sede principal. La mesa podría hacer reuniones en otros países. Naciones Unidas expresa beneplácito por acercamientos. Prensa internacional reconoce audacia del presidente Santos. Gobierno de Bogotá insiste en que el cese de hostilidades debe ser condición en un eventual proceso de paz. Que no se queden solo en procedimientos, sino que vayan al fondo, porque estamos en guerra, porque estamos en este conflicto, cómo se puede resolver realmente. Desde mañana en Londres, competencias de los Juegos Paralímpicos inaugurados esta tarde. 4.200 atletas intervienen en la competencia. Ciclistas pisteros, campeones del mundo de Nueva Zelanda, tendrán decidido apoyo de la Federación Colombiana de Ciclismo y el Comité Olímpico para que cumplan con nuevo ciclo olímpico. Este es Capital Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. En un documento conocido por Canal Capital fueron establecidos los principales puntos del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. El texto se empezó a elaborar entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC desde el 23 de febrero en La Habana, Cuba. En el texto, las partes acuerdan establecer una mesa de conversaciones que se instalará un mes después del anuncio público en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. El documento no descarta la posibilidad de que las reuniones se realicen en otros países. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros. El primero de los 6 puntos tiene que ver con una política de desarrollo agrario integral. Los restantes ítems tienen que ver con la participación política, el fin del conflicto, la solución al conflicto de drogas ilícitas, las víctimas y la reparación y la implementación, verificación y refrendación. El acuerdo establece también las reglas de funcionamiento de la mesa de negociación en la cual participarán hasta 10 personas por delegación, de los cuales 5 llevarán la vocería. Asimismo, existirá un mecanismo para dar a conocer los avances de la mesa sin que las discusiones se hagan públicas. Uno de los posibles integrantes que haría parte de la mesa de negociación en representación del gobierno es el periodista colombiano Enrique Santos Calderón, hermano del presidente Juan Manuel Santos. El conflicto armado. Enrique Santos Calderón nació en Bogotá hace 67 años. Es uno de los periodistas más influyentes del país. Se graduó en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y en Ciencias Políticas de la Universidad de Múnich. Es hijo de Enrique Santos Castillo, periodista y codirector del diario El Tiempo, y hermano del hoy presidente de la República. Lo tenemos. Enrique Santos fue miembro de la comisión que negoció con la guerrilla durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt entre los años de 1982 y 1986. Durante su carrera ha escrito libros como La guerra por la paz, Fuego cruzado, entre otras publicaciones, mostrando una radiografía de la violencia que ha vivido el país producto del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Ha sido galardonado en 3 oportunidades, con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su columna de opinión Contra Escape publicada en El Tiempo, con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por el mismo escrito y con el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría Vida y Obra. Y ese es el perfil de uno de los posibles negociadores por parte de la guerrilla. Se trata de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, integrante del secretariado de las FARC. Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, nació en Cali hace 59 años y fue líder en su momento del desmovilizado grupo guerrillero M-19. En la actualidad, Catatumbo es el comandante del bloque occidental que opera en los departamentos de Valle, Nariño y Cauca.
En 2008, después de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, ingresó a ser parte del secretariado de las FARC. A Catatumbo se le responsabiliza, entre otros, del asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino y fue sancionado en el año 2007, después del asesinato de los 11 diputados del Valle. En su momento, Catatumbo fue el hombre de confianza de Alfonso Cano. Y la vocera de Colombianos y Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba, pidió rodear al presidente Juan Manuel Santos en su intención de adelantar un acuerdo de paz. Dijo que la salida política es la única solución posible y que el cese de fuego es una condición fundamental. Anunció la realización de un congreso de paz con todas las organizaciones sociales. El colectivo de colombianos y colombianas respaldó la decisión del gobierno nacional de iniciar un proceso de acercamiento de paz con las guerrillas del país. Complacencia además porque precisamente el hecho de insistir en la salida política al conflicto social y armado que vive el país se fundamenta además en un interés y en un afán muy concreto de plantear propuestas que van desde la humanización de la guerra, que saque además a las partes del conflicto, a la sociedad civil del conflicto. La organización fue enfática en señalar que este acercamiento debe estar previsto de un cese de hostilidades. Un cese de hostilidades bilateral, una disminución de la intensidad del conflicto que tiene que ser un compromiso de todas las partes. Piedad Córdoba anunció que el colectivo iniciará una serie de estrategias para aportar al proceso de diálogo. El día de hoy podemos anunciar la realización de un congreso de paz muy grande que realizaremos en la segunda semana del mes de noviembre, como se tenía planeado, donde no solamente van a estar la marcha patriótica, sino que también va a estar el Congreso de los Pueblos, la Minga Social e Indígena, las organizaciones de la Mesa Permanente por la Paz. De igual forma, invitó a todos los sectores del país a creer, respaldar y confiar en este nuevo esfuerzo para terminar con la guerra. Rodeamos nosotros, como colombianos y colombianas por la paz, al presidente de la República, a todo su gabinete, a quienes el presidente designe para avanzar en esta propuesta hacia la búsqueda de la paz, e invitamos a todos los colombianos y colombianas para que de la misma manera lo hagamos en todos los espacios del país. La ex senadora advirtió que este será un proceso largo y difícil e invocó a aquellos que no quieren la paz que lean e interpreten el sentir de la sociedad civil que está buscando la paz. Según la alta comisionada para las víctimas en Bogotá, Ana Teresa Bernal, quien participó en los fallidos diálogos de paz con las FARC en el Caguán, se deben tener en cuenta 3 recomendaciones para que se dé un eventual proceso de paz. La expresidenta de Red Paz también se refirió al momento actual para los diálogos y a lo que se deberían negociar en el exterior. La voluntad real de las partes es el primer aspecto que se debe tener en cuenta. Si las partes tienen voluntad de paz, así estén en guerra, seguramente se puede avanzar. Segundo, evitar estancarse en procedimientos. Sino que vayan al fondo, porque estamos en guerra, porque estamos en este conflicto, cómo se puede resolver realmente. Tercero, en la medida de lo posible, cese de hostilidades. Para que el diálogo no sea ahogado por la guerra, sino que el diálogo fluya y se pueda sentir en todo, realmente en decisiones, en la agenda, en el proceso de negociación. Con estos requisitos, la expresidenta de la Red de Iniciativas por la Paz y actual comisionada de víctimas para el distrito, y una de las mujeres que más conoce del tema de reparación y reconciliación en el país, establece los lineamientos que los negociadores deben seguir para no repetir los fracasos de los procesos de paz del pasado. Yo creo que hay que generar más ambiente, creo que todavía hay mucha opinión en contra. El anhelo de paz se tendrá que ir imponiendo sobre la guerra. Frente a las negociaciones en el exterior, la alta comisionada distrital expresó que es una clara demostración de la existencia de voluntad política y que siempre habrá lugar y espacio para poder dialogar de paz. Y hoy la Comisión de Paz fijó los puntos principales que deberían considerar las partes en un acuerdo de paz. Desarrollo rural y víctimas serán los primeros temas que abordará la Comisión de Paz del Congreso de la República para abonar el terreno ante una eventual negociación. Lo que hoy las comisiones de paz del Congreso han dicho es que la primera prioridad son las víctimas y por tanto el derecho a la verdad y por tanto la construcción de la Comisión de la Verdad. La Ley de Desarrollo Rural Integral. Creo que
Este es un tema supremamente importante, el Gobierno Nacional ya tiene un borrador, un proyecto de ley. Se crearán comisiones especiales dentro de la misma Comisión de Paz para tratar por separado los temas que tendría el acuerdo. Asimismo, la comisión abordará la conveniencia de la participación de la comunidad internacional. A todos nos gusta que estén varios países y ojalá que toda la comunidad internacional esté rodeando este proceso de paz. Asimismo, algunos miembros de la comisión pidieron al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, moderar el tono del discurso. Aquí hay que empezar a cambiar no solo las prácticas, sino los gestos y el lenguaje. Esta comisión acompañará la intención de paz del Gobierno Nacional y estará lista para acelerar el trámite de iniciativas que contribuyan a este efecto. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas respaldó los acercamientos de paz en Colombia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó beneplácito de saber que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado el inicio de conversaciones exploratorias entre su gobierno y las FARC. Así lo afirmó hoy el portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, en conferencia de prensa en Nueva York. El secretario general espera que este sea el inicio de un diálogo productivo para abordar y resolver un conflicto que ha afectado al pueblo colombiano durante casi 5 décadas. El portavoz agregó que, como lo ha establecido en el pasado, los buenos oficios de Ban están disponibles para esta causa, en caso de ser solicitados. De otra parte, diarios internacionales también destacaron el eventual proceso. El Financial Times de Londres ya había dicho que Santos estaba cumpliendo una de sus promesas de gobierno, traer paz y prosperidad a Colombia. Entre tanto, el diario El País de España lo calificó en su página editorial como un hombre audaz. El editorial del País de España de este 29 de agosto titula: Otra Colombia. Santos vuelve a impulsar negociaciones para poner fin al anacronismo de las FARC. Y dice: con el anuncio de conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto para la paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, actúa como político responsable y audaz, a sabiendas de que el intento puede fracasar. Pero este nuevo desafío se da en una situación muy distinta de la de hace 14 años. Colombia es un país distinto, que camina por el siglo XXI con buen pie, y en el que el progreso social ha generado unas clases medias imprescindibles para su desarrollo. En este contexto, las FARC son no ya condenables como organización terrorista, sino un auténtico anacronismo que lastra el futuro del país. El editor resalta las condiciones y se refiere a que la ley de víctimas y la restitución de tierras han permitido un estado de la opinión pública que permite la negociación. Además, el acercamiento a Venezuela y Cuba emprendido por Santos parece haber dado sus frutos. Finalmente, el periódico madrileño resalta que el anuncio de Santos ha sido bien recibido en Colombia. Por ello, el radicalismo de su predecesor, Álvaro Uribe, partidario de acabar con la guerrilla por la vía militar, responde a otros tiempos y a otra Colombia. Y hoy se realizó en el Consejo de Bogotá un debate en el que la administración distrital expuso los posibles cambios en la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. No vender la empresa, no fusionarla, no conseguirle socio estratégico. Luego de descartar la privatización, el presidente de la ETB anunció un plan de transformación que permitirá poner a la entidad a la vanguardia en el negocio de las telecomunicaciones. Si se trabaja por la empresa y se pone uno la camiseta de la empresa puede salir adelante. Consiste en un ambicioso plan por $500 millones que le permitirá a la empresa bogotana entrar a competir en nuevos mercados, como la televisión por internet, la fibra óptica y el manejo de la tecnología 4G en la telefonía celular. Su última oportunidad. Si no hacemos las cosas ya y si no las hacemos bien hechas, pues realmente en 5, 6, 7 años ya la ventaja va a ser demasiado grande y ya los recursos de la empresa van a ser demasiado limitados. La apuesta de la ETB es participar en la licitación para adjudicarse el manejo de la tecnología 4G, proceso que está en curso pero con exigencias tan altas que dejarían por fuera a las empresas colombianas. Y el ministro de Tecnología, Diego Molano, está haciendo una licitación al dedo. Claro. Por primera vez el presidente de la empresa de telecomunicaciones asistió al Consejo de Bogotá, esta vez por citación de la bancada conservadora. Recuperar más de 200 hectáreas alrededor del humedal Torca-Guaymaral es una de las prioridades de la agenda conjunta entre la Secretaría de Planeación Distrital y la CAR. Todo está encaminado a la modificación del plan de ordenamiento territorial del distrito.
Es la primera vez que la corporación puede concertar con una entidad territorial incorporando las políticas de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo. Puntos como la clasificación y usos del suelo norte de la ciudad, la preservación y la garantía de conectividad ecológica del sector con la ampliación del humedal Torca-Guaymaral. Lo ponemos arriba en la zona de donde estaba antes ese tapón y ampliamos la zona de protección del humedal Torca-Guaymaral, que tenía un área completamente desprotegida. También se concertó suprimir parte del trazado de la avenida longitudinal de Occidente para evitar los impactos a zonas de protección como el humedal La Conejera y la Reserva Forestal del Norte. Ampliamos la vía Loumurtra, que va a llegar prácticamente hasta el límite con Chía prácticamente, porque se conecta donde iba la LO antes, sube hacia el norte. La Loumurtra es realmente la prolongación de la avenida Boyacá. Por último, cambiar la clasificación del suelo urbano a rural del asentamiento del Bosque ubicado en el kilómetro 11 de Nusme, donde en la actualidad viven 22 familias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Soy Connie Camelo y bienvenidos a Días de Vuelo Codensa. Como estamos en época de cometas, hay algunas reglas que tienen que tener en cuenta antes de salir a volar la suya. No vueles cometa en sitios donde haya cables de luz. No eleves cometas en una terraza o en el techo de tu casa. Si tu cometa se enreda con algún cable de energía, no intentes bajarla porque es muy peligroso. Dile a tus padres que llamen de inmediato a la línea 115. Nunca vueles cometas si está lloviendo o lloviznando. Y si comienza a caer lluvia mientras tienes tu cometa elevada, recógela inmediatamente y espera que termine de llover. Nunca utilices o hagas cometas con materiales metálicos y con más de 100 metros de pita. Al volar tu cometa, mantén una buena distancia con las demás. Nunca corras de espalda y ten precaución siempre cuando se enrede con otras. Nuestra regla de oro y la más importante, si hay cables de luz, baila. No pueden volar cometas cerca de las redes eléctricas porque si hay cables de luz, baila. Días de Vuelo, una campaña para volar con seguridad. Codensa. Nunca, nunca y nunca otra vez debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra. Nelson Mandela, Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Bienvenido, buenas noches, tiempo para los deportes aquí en Capital Noticias. El presidente de la República envió un mensaje a la delegación colombiana que hoy ha desfilado en la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Estamos pendientes de ustedes, entusiasmo, dedicación, disciplina y éxitos, destacó el presidente en el mensaje enviado a nuestra representación. Colorido, emoción, sentimiento, muchos hechos importantes y una fiesta fabulosa en Londres hoy. Londres se volvió a lucir, esta vez en la inauguración de los 14º Juegos Paralímpicos en el estadio de Stratford. Con el científico Stephen Hawking se dio comienzo a la ceremonia que los londinenses decidieron llamar Iluminación. Baile, acrobacias y fuegos artificiales se impusieron en una brillante apertura para los juegos más importantes del deporte no convencional. La reina Isabel II recibió a los 4.200 atletas de 165 países que competirán en las justas más importantes, en 20 deportes y 21 disciplinas. Los deportistas en el desfile mostraron y contagiaron de alegría al mundo entero. La delegación colombiana fue abanderada por Elkin Serna, acompañada por 38 compatriotas. Mauricio Valencia, Fernando Mina, Color, brillo y superación fueron los ingredientes principales. Se espera que la capital británica se luzca en el desarrollo de los Juegos Paralímpicos. En casa están ya los campeones mundiales de ciclismo de Colombia tras regresar anoche al país, después de cumplir con su cometido en el Campeonato Mundial en Nueva Zelanda. Es tal el fervor que han despertado estos muchachos que la Federación Colombiana, el Comité Olímpico y Coldeportes van a determinar vincularlos desde ya al plan élite para ponerlos a funcionar rumbo a Río de Janeiro 2016. Para el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González, este logro de Colombia significa un incentivo para crecer. Medellín hará un velódromo
y tienen fecha inclusive ya de iniciación y fecha de culminación. A sus 18 años, este país asegura que la mejor promoción que puede hacer fue el resultado obtenido en tierra neozelandesa. Tocaría esperar y se hablaría ya con dirigentes, con la gobernación, a ver qué solución le podemos dar al velódromo de Medellín. Para el pistero bogotano, Jordan Arley Parra, cree que la capital merece y cumple con las condiciones para tener un escenario deportivo a la altura. Un velódromo sería muy importante acá en Bogotá por lo de la altura, las concentraciones serían buenas acá en Bogotá. A pesar de lograr estos resultados con las uñas, el entrenador Absalón Rincón confía que con escenarios aptos se comerían el mundo. Si hicieran un velódromo cubierto en Medellín, si hacen un velódromo cubierto en Bogotá, tendríamos 3 velódromos cubiertos acá en Colombia, donde de verdad que sería de lo mejor. Atletas, entrenadores y dirigentes colombianos esperan que con los triunfos de estos héroes, los escenarios deportivos se hagan realidad. La Supercopa en España, después de 3 títulos consecutivos para el Barcelona, quedó en Madrid. El Real superó al Barça con golazos. Atención al rechazo. Falla Mascherano, pero no Gonzalo Higuaín para marcar muy temprano el primer tanto en casa del Hala Madrid, de los merengues. Esta es una pintura espectacular. Uy, qué jugada. Es de crack, no cabe ninguna duda. Cristiano Ronaldo, 2-0 el partido, y Barcelona no encontraba cómo quitarse de medio el problema de ataque del Real Madrid. Pero llegó Messi, cerrando el primer tiempo, 2-1 resultado final, campeón el conjunto merengue de España, el Real Madrid. La comisión que evalúa los protocolos de seguridad y convivencia en el fútbol profesional de Colombia ha determinado, después de una reunión celebrada hoy con el ministro del Interior, conceder un plazo a 16 estadios del país que no cumplen con los protocolos. Si el 1 de octubre no llenan los requisitos, serán cerrados. Hasta el 1 de octubre tendrán plazo para cumplir las exigencias del Ministerio del Interior los 16 estadios que no cumplen con los protocolos de seguridad. Tienen que tener elaborados estos requisitos que son por norma y por ley de cumplimiento, y en caso de que no cumplan, esta comisión tiene la potestad para recomendar el cierre temporal de dichos escenarios. 3 de los escenarios donde se disputa la liga y el torneo serán remodelados. Estamos mirando muy de cerca el estadio Santa Marta, el de Neiva y el de Ibagué, para hacerle unas adecuaciones y ponerlos, yo diría que en 0 horas. Estamos consiguiendo los recursos, estamos ya haciendo las gestiones, pero yo creo que entre varios estadios, estos 3 tienen la prioridad en este momento. Además, los estadios de Cúcuta y el de Montería, recién construido para los Juegos Nacionales, también recibirán una importante inyección económica. Es un estadio moderno, muy bonito, que nos va a hacer la ceremonia de inauguración. Y el estadio de Cúcuta en este momento está cerrado porque estamos cambiando toda la gramilla y estamos haciendo una serie de refacciones dentro del estadio, como es quitarle las mallas con el visto bueno de mayor y de la pelota de fútbol. En la reunión de hoy también se aprobó la construcción del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia, cumpliendo con el Estatuto del Aficionado. En el fútbol profesional colombiano esta tarde, Itagüí Junior 1-1 finalizado. En el Estadio de Techo recientemente, Equidad 1, Medellín 3 finalizado. A esta hora Millonarios le gana en Cartagena al Real Cartagena 1-0, mientras que Nacional y Cúcuta empatan 1-1 en el Atanasio Girardot. Anoche en el Campín, Santa Fe ya comenzó a voltearle la cara a su historia. Derrotó al Deportivo de Pasto. Por la 6ª fecha de la Liga, Santa Fe volvió a vencer al Pasto en el Estadio del Campín. Yo tenía claro que si nosotros presionábamos y le metíamos un poco más de ritmo físicamente, íbamos a pasar por encima de Pasto. En el partido se destacaron el argentino Omar Pérez junto a Luis Carlos Arias, que fueron los artífices de las anotaciones cardenales. Contento de volver a marcar, pero más contento porque el equipo vuelve a mostrar un buen nivel, vuelve a tener la pelota, vuelve a ser sólido, ya tenemos un partido que no marcan gol. Por su parte, el técnico del equipo volcánico, Flavio Torres, a pesar de la derrota, destacó la generación de juego de sus dirigidos. No cabe duda que nuestro equipo juega bien, se para bien, va al frente, nunca se echa atrás, digamos que estas cosas de partido como la expulsión pues cambian todo. En la 7ª fecha, Santa Fe visita al Envigado y Pasto recibe al Huila. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.
Esta semana, en El Espejo, descubra los cortometrajes colombianos que participaron en Cannes. Martes 28, vea La irreverencia de Abadía de William Alba y la reflexión de Júbilo Inmortal de Felipe Moncada. Y el jueves, vea La profundidad de Los ojos de mi padre y la pregunta sobre los procesos de la droga en Retratos de Juan Forero. El Espejo, todos los martes y jueves, 10:30 de la noche, solo aquí en Canal Capital, televisión más humana. Al lugar donde asesinaron la esperanza de millones de compatriotas. 4 meses a que protejan los hospitales, 4 meses para salvar una vida. ¿Cuánto daño se le ha causado a Colombia con la impunidad? Nacionalismo, programas sociales, esa impunidad, económicos y deportivos. eso que vemos todos los días. Después de los crímenes quedan las víctimas. Las víctimas de Pablo Escobar. Domingos, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Este es Capital Noticias. Ya viene Michelle Valencia con la sección cultural. Muy buenas noches y bienvenidos a la sección cultural de Capital Noticias. 31 elementos utilizados en el barroco colonial forman parte de la exposición Senderos de Luz y Agua, una muestra realizada por el artista franco-colombiano Pablo Posada, actualmente disponible en el Museo Iglesia Santa Clara de Bogotá. Hola, soy Pablo Posada Pernikov, artista franco-colombiano. Los invito a entrar conmigo al Museo Iglesia Santa Clara a ver mi exposición Senderos de Luz y Agua. Así es, Senderos de Luz y Agua es la exposición que presenta Posada, un artista plástico colombo-francés en el Museo Iglesia Santa Clara de Bogotá y una de las más visitadas en los últimos días. Hay una serie de esculturas de vidrio, de cristal, de obsidiana y unos relieves en metal con oxidaciones, con pigmentos que giran alrededor del tema del flujo de la materia, de cómo la materia cambia en el tiempo bajo la acción de fuerzas que no vemos pero que están ahí. Una muestra que lee las líneas de fuerza que actúan en la naturaleza sobre la materia y una instalación que muestra las múltiples influencias de la cultura japonesa, francesa y colombiana. Estas obras, la mayoría las hice en Japón, las otras de tamaño grande. Las hice aquí porque me parecía interesante trabajar en el mismo lugar y como era una obra para este espacio, entonces intenté integrar la presencia en los dos lugares. Me gusta mucho como la fusión que él hace entre esos materiales porque genera como una sensación de la naturaleza. La entrada es libre y usted la podrá visitar hasta el 9 de septiembre de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y todos los últimos martes de cada mes el Instituto Distrital de las Artes organiza el Encuentro Distrital de Escrituras Creativas con el fin de fomentar la creación literaria en la ciudad. Esta vez 3 grandes periodistas culturales se reunieron para hablar sobre el género de la crónica negra en la prensa colombiana. Con un diálogo abierto, 3 tremendos periodistas y un tema tan importante para el periodismo cultural como lo es la crónica negra, se reunieron ayer en la Biblioteca Nacional los periodistas Fernando Araujo, Ricardo Rondón y Cristian Valencia. Vamos a tratar de definir un poco los parámetros de la crónica negra o roja con 2 de los periodistas más importantes de este país que ya los acabaron de entrevistar, o sea, Fernando Araujo Vélez y Ricardo Rondón, además que provienen de 2 líneas editoriales completamente diferentes y entretenidísimas, porque es El Espacio, el diario amarillista por excelencia, sin competencia, y El Espectador, que es el diario de análisis. Un conversatorio que tenía como fin contar experiencias, anécdotas y una charla amena sobre la crónica negra en Colombia por parte de estos principales exponentes del periodismo colombiano. El ideal de Crónica Roja es una novela que es Crimen y Castigo, por ejemplo. Para mí el ideal sería ese. Ahora, obviamente por extensión eso no se podría en los periódicos, aunque Crimen y Castigo empezó publicándose por partes en un periódico en 1800 y pico, por supuesto. Yo no lo llamaría crónica negra, sino crónica roja, que es
la linfa, o sea, el alimento de los grandes tabloides, o de los tabloides de muchos años. Así terminó este encuentro distrital de escrituras creativas del IDARTES, que tiene como fin fomentar la creación literaria en Bogotá. Yo por lo menos no sabía que este estilo se utilizaba en el periodismo cultural y bueno, es muy chévere enterarse de nuevos recursos o por lo menos traerlos nuevamente al periodismo cultural, ya que este tipo de periodismo también se está quedando un poco en el cliché. Y hay una frase de Alberto Fouquet que se puede aplicar, que es un poco dura, que es un poco, sí, cualquiera podrá calificarla de morbosa, que dice, tanto el periodismo como la prostitución se aprenden en la calle. Y si hoy el rey del pop Michael Jackson estuviera vivo, celebraría su cumpleaños número 54. Nos despedimos de la sección cultural de Capital Noticias con una frase que lo inmortalizó. Abro comillas, es mejor fallar en originalidad que tener éxito imitando. Cierro comillas. Nos vemos mañana con más noticias culturales y entretenimiento. Mayra, muy buenas noches. Gracias por estar con el canal de Bogotá. No olvide de seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Canal Capital Oficial, en nuestra página web www.canalcapital.gov.co y también en Twitter, @canalcapital, @capital noticias. Los dejamos con puertas abiertas para la paz. Que tengan una feliz noche.